tiempos peligrosos, tiempos de estar cerca, de conectados con el Señor, amén. Quiero compartirles una palabra que tiene por título Viviendo como hijos de luz. Digan, viviendo como hijos de luz. Amén. Está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 al 32 y les voy a leer. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Repitamos, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Continúo leyendo. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza. Digan, deshágase de su vieja naturaleza. Continúo leyendo, pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. No entristezcan al Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Acá el apóstol Pablo está describiendo cómo es la humanidad. Pero aquí el apóstol Pablo no le está hablando a la gente que no conoce a Jesús. Acá el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia, a los creyentes. Uno dice, Señor, pero se supone que nosotros conocemos a Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo, el teólogo más grande del nuevo pacto, lo dice con unas palabras tan sencillas, pero que tienen una profundidad tremendamente, una afectación en lo espiritual tremendamente? Y eso lo vemos nosotros reflejados en nuestra vida hoy en día. Hoy quiero compartir, y como el título de la prédica dice, viviendo como hijos de luz. Nosotros debemos vivir como hijos de luz, pero a causa de las maneras que empieza la sociedad a afectar nuestra manera de comportarnos, nosotros no dejamos nuestra vieja naturaleza. Acá él está diciendo sobre eso, porque es necesario que renueven su manera de pensar, es necesario que cambien la manera como han visto las cosas, porque muchas veces nosotros llegamos al Señor y decimos, no, nosotros conocemos del Señor, pero nosotros llamamos muchas veces conocer del Señor ponernos un manto religioso, ¿sí? Adoptamos términos, adoptamos posturas, adoptamos costumbres, pero Dios no quiere ver eso, porque el Señor a ellos les llamaba sepulcros blanqueados. El Señor le decía a los fariseos eran tremendamente
religiosos. Ellos llegaban, ellos era todo un protocolo, todo lo que hacían, ni siquiera como nosotros. O sea, nosotros no tenemos un 10% de lo que tenían los fariseos. Pero aparte de eso, ellos los hábitos que tenían eran muchísimo más visuales y más trabajados que los nuestros. ¿Y qué pasa? Estamos hablando que nosotros no nos hemos esforzado por vivir como hijos de luz. Hoy quiero que la iglesia, los creyentes, vengan a este punto de entender: Señor, de pronto yo no estoy viviendo plenamente como tú quieres. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros en este tiempo tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, pero en nuestras actitudes también. Amén. Debemos vivir como hijos de luz. Amén. Voy a mencionarles algunas características de los que no conocen a Dios. No se quieren rendir a Dios, quieren que Dios se adapte a su manera de vivir. Eso pasa mucho cuando se conoce del Señor. Cuando en algunas situaciones llegan personas a conocer del Señor y se empiezan a dar cuenta que hay cosas que le va a tocar rendir delante de Dios para poder crecer. Amén. Usted no va a llegar un día a la universidad y a usted le dicen: bueno, hoy vamos a ver, por decir, está viendo ingeniería mecánica. Y usted puede que tenga un papá mecánico tradicional y usted dice: no, es que eso no se hace así. O sea, usted quiere hacer las cosas como usted las hace, pues no vaya a la universidad. Así es sencillo. Uno para aprender tiene que desaprender. Y eso es algo que le cuesta a uno, ¿verdad? Porque cuando uno llega al Señor, uno cree, y vuelvo a las posturas religiosas que la gente toma. Las posturas que hacen, que nos parecemos, pero no somos. ¿Y por qué? Porque no damos fruto en lo que deberíamos ser. Entonces uno dice: bueno, ¿qué está pasando acá? Hay personas que vienen con su manera de vivir y quieren que Dios se adapte a esa manera. Señor, a mí me gusta, yo tengo una manera de pensar y es así. Yo hago los negocios así. Y quieren que Dios acepte eso. Dios que todo lo ve. Dios que es soberano en la tierra. Él es eterno, ya conoce todo lo que pasó. Él ya conoce tu historia, cómo termina. Él ya conoce cómo termina mi historia. Pero Él aún nos ha dejado el libre albedrío. Él dice: yo no, esa palabra destino, no, el destino ya está marcado. El destino no está marcado. Nosotros tenemos el libre albedrío. Tú tienes decisión hoy de venir a la iglesia o no venir. Tú tienes decisión de votar bien o no votar bien. Tú tienes decisión de hacer buenas obras en tu vida o no hacerlas. Sencillo, Dios te da esa opción. Dios te dice: tú lo puedes hacer, pero tú determinas si lo haces o no lo haces. Así de sencillo. Tú determinas si lo haces o no lo haces. Queremos que Dios se adapte a nuestra manera de vivir. Otra es que reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? Si nosotros reaccionamos ante las dificultades como en Cristo o antes de Cristo. Hay muchas situaciones que de pronto uno empieza a vivir y usted conoce a las personas, usted conoce el carácter de las personas en las dificultades o en las tomas de decisiones. Ahí es donde usted conoce a las personas. Cuando vienen dificultades es que usted sabe qué tan cimentado está en el Señor. Esta semana que pasó nosotros tuvimos una noticia de un momento a otro, nos llamaron, mi suegro estaba pasando por un infarto. Claro, uno en la carne uno alcanza a estremecerse y uno apenas llega y dice: Señor, tú tienes el control. Y toma uno la actitud de confiar en Él, de lo que Él dice, de lo que Él ha prometido. En el momento que yo tengo una dificultad, tengo que reaccionar de acuerdo a mi naturaleza. Mi naturaleza es en Dios. Yo reacciono de acuerdo a esa naturaleza. Muchas veces uno se enloquece, ya empieza a enterrarlo antes de que le hagan el examen. Ya uno: Señor, si es tu voluntad, llévatelo. ¿Quién dijo que la voluntad de Dios es llevarse a las personas? Claro que en algún momento tendrán que partir,
El que viene a matar, robar y destruir es el diablo. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Pero nosotros oramos, Señor, llévatelo. Ya. Uno ya está, mejor dicho, ya está en el entierro, ya está uno midiéndose la chaqueta, el vestido de paño negro, a ver si todavía le queda bueno. No, o sea, son cosas que uno tiene que entender. Uno tiene que reaccionar de acuerdo a su nueva naturaleza. La palabra dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Nosotros reaccionamos. Claro, mi esposa se alcanzó a estremecer porque estaban hablando, era el papá de ella. Mi esposa apenas llegó y dijo, Señor, tú tienes todo el control, tú tienes el control y tú nunca lo has perdido. Nunca lo has perdido. Fuimos y buscamos a Dios y Dios nos habló. Y Dios vuelve esa confianza a establecer su voluntad en nuestro corazón y uno sigue confiado. Uno sale después de orar y dice, amén. Qué buena oportunidad. Este infarto, qué buena oportunidad para ver cuánto Dios ama a mi suegro y cuánto nos ama a nosotros. Es una buena oportunidad, amén. Otro, estoy en la mala. ¿Sí? No, es una buena oportunidad para ver Dios cuánto nos ama. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos pensando de acuerdo a la manera de Dios. Estamos renovando nuestra manera de pensar. En el momento de tomar decisiones, otra circunstancia. Cuando usted tiene que tomar decisiones y usted las decisiones las toma a su manera. Yo he tomado muy malas decisiones en mi vida. Y siempre que toma usted una mala decisión, tiene que pagar un precio. Tiene que pagar. Viene una consecuencia a causa de eso. Hay personas, y nosotros hemos orado al Señor y hemos dicho, Señor, la verdad, yo empecé a tomar decisiones de la manera correcta cuando me alineé a la palabra. Yo cuando llegué al Señor, tomé decisiones muy radicales. Y dije, no, nada que ver con mi pasado. Todo va a ser nuevo. Y empecé a creer en eso y Dios empezó a obrar y Dios respaldó nuestra vida en eso. Y claro, nos costó, nos empezamos a alejar de ciertos grupos de amigos, ciertas personas de la familia y dijimos, no, nos vamos a enfocar en hacer lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Y claro, eso siempre estremece porque ya por lo menos hay lugares asados que no te invitan. Y nosotros empezamos a vivir una condición un poco distinta, pero dijimos, Señor, es necesario que en este tiempo que nos estás incubando como hombres de influencia en algún momento, nos mantengas resguardados. Porque nos podríamos haber pervertido en la mitad del proceso. Dios nos guardó, Dios empezó a formarnos, empezó a establecer en nosotros conductas, patrones y carácter. Ya muchas situaciones no las tenemos tan difíciles. Pero Dios que me enseñó en tomar decisiones, en estar de acuerdo. La ley del acuerdo es algo muy importante. Eso ya lo hemos enseñado. Siempre que vamos a tomar decisiones, primero me pongo de acuerdo con Dios y luego busco estar de acuerdo con mi pareja. Y mi esposa cuando no está muy segura me dice, pues espérate a que Dios me lo confirme a mí. Y yo, bueno. Y mi esposa busca que Dios le hable. Y cuando Dios le habla a ella y me dice, ya, Dios me habló. Y yo, ¿y qué te dijo? Sí, listo. Ahí no hay nada que se pueda interponer. Porque primero que todo nos pusimos de acuerdo con Dios y luego nos pusimos de acuerdo con los dos. Y ahí Dios opera es en la unidad. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones en nuestra vida, porque si no vamos a tener que pagar un precio. Mire, yo les digo, cuando usted toma malas decisiones y usted no aprende a tomar decisiones por revelación de la palabra, nosotros como pastores hemos tenido que decir, Señor, si no aprenden por revelación de tu palabra, Señor, toca por terapia traumática. Toca por terapia traumática. Y uno, Señor, así como dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro, le dijo, oro para que tu fe permanezca. Porque cuando usted toma una decisión y la toma en su voluntad, usted va solito en el camino. Pero así solito tiene que volver al mismo camino.
Pero algo que Dios puso en nuestro corazón para poder entender todo esto y decirnos, es que no es por su corazón, pastor, es porque ustedes tienen un corazón conforme a mi corazón. Entonces nosotros, cuando volvemos a ver las personas y hemos visto que se han equivocado, ya tenemos nuestro corazón preparado apenas. Dios le bendiga, Dios le bendiga, qué bueno volverlo a ver. Y no porque nos esté dando la razón a nosotros, porque es que nosotros no somos dueños de la decisión, nosotros no somos jueces de nadie. Porque qué bueno que Dios permite que sigan creyendo. Amén. Dios permite que sigan creyendo. Hay otros que en el proceso han muerto y pues ellos sí ya no tienen oportunidad. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es fiel. En todo momento Dios es fiel. Amén. Dice la palabra que el que pone la mano en el arado, escúcheme muy bien esto. No, señora, ahorita los que son de numerar, yo te los menciono para que tengan en cuenta para el examen. Listo. Lucas 9:62 dice: el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Tremenda palabra. El que pone la mano en el arado, el que dice yo quiero ser parte, yo quiero ser usado por Dios, y sigue mirando para atrás, Dios dice, no, no sirves para el reino de Dios. No sirves para el reino de Dios. Cuando nosotros seguimos actuando, pensando, reaccionando igual que antes, estamos mirando atrás. Amén. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Esa frase nos gusta mucho, pero con el pecado, que el Señor ya no lo tiene en cuenta, pero el Señor está hablando es que tenemos una mente renovada. Uno dice, uy, sí, Señor, ya no te acuerdas de mi pecado, ya eso fue pasado. Y el Señor dice, no, espera un momentico, estamos hablando de una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Amén. Versículo 23 que veníamos leyendo: en cambio dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando el Espíritu Santo viene y renueva en nosotros los pensamientos y las actitudes, pero mire lo que dice, dejen, es voluntario. Muchas veces uno no deja que Dios obre en uno. Uno sabe y esa parte la omite, ¿sí? Uno sabe que Dios quiere hacer algo a través de su Espíritu Santo en uno. Pero el Espíritu Santo tiene algo tan precioso que Él es un caballero. Él a nadie obliga. Él a nadie obliga. Él dice, toma tu decisión. Toma tu decisión. El Espíritu Santo dice, tranquilo, Schneider, tome su decisión. Pero Él por detrás está haciendo barra. Que tome la decisión correcta. Él nos ama, Él nos ama, Él quiere enseñarnos con amor. Él quiere que aprendamos nuestro proceso de poder tomar decisiones y vivir correctamente, porque Él ha sembrado en nosotros, Él ha trabajado en nosotros. Amén. Yo le enseño a la escuela de servicio que ya no podemos pensar como niños, ya tenemos que ir evolucionando en la manera de pensar. Porque antes pensaba como niño, hablaba como niño, pero ya no podemos. Tenemos que ir creciendo espiritualmente. Amén. Mire lo que dice el versículo 24. Estoy refiriéndome a los versículos que leímos ahorita. Y al revestirse del nuevo ser, o sea, ya toca ser otro nuevo ser. O sea, si usted tiene su manto religioso, su condición anterior, tiene que quitárselo. Y tiene que ponerse un nuevo manto. Dice, y al revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen. Yo ya no soy el Freddy de hace 20 años. Es más, ya no soy el Freddy de hace 15 años. Ya no soy el Freddy de hace 10 años. Ya he ido siendo renovado. Y al revestirme del nuevo ser que Dios está creando a su imagen, para que practique la justicia y la santidad. Tengo que practicar la justicia y la santidad. Ojo con esto, que ahorita hay como algo laxo en que la santidad, no, ya soy salvo. No, tengan cuidado, eso no es así. Mire, acá está diciendo el apóstol Pablo, después de que el Señor Jesucristo ya ha partido,
que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Amén. Quiero leerles en una versión amplificada. Una versión amplificada es una traducción más amplia. Es el mismo hebreo, perdón, el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero entonces los estudiados analizan todo el concepto hermenéutico y exegético del texto. Mire, dice, pero eso no sirve, pero eso no es vida para ti, dice el apóstol Pablo, pero en la traducción más amplificada. Aprendiste a Cristo. Mi suposición es que usted le ha prestado cuidadosa atención, ha sido bien instruido en la verdad, precisamente como la tenemos en Jesús. ¿Cómo entonces no tenemos la excusa de la ignorancia? Todo, y quiero decir todo, dice el Señor, relacionado con esa vieja forma de vida, tiene que desaparecer. El apóstol Pablo está diciendo en esta versión amplificada que todo lo que teníamos de acuerdo a nuestra forma antigua de vivir tiene que desaparecer. Está podrido de principio a fin, deshazte de eso y luego adopta una forma de vida completamente nueva, una vida modelada por Dios, una vida renovada desde adentro y que se trabaja en su conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en usted. Dios va a reproducir el carácter de Jesucristo en nosotros. Amén. Porque nosotros estamos juntamente con Cristo. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que adoptar una nueva naturaleza, una nueva condición, y en esa condición estamos juntamente con Cristo, nosotros no nos podemos comportar como antes. Es más, tú ya vas a empezar a aborrecer el pecado. A mí, yo antes de conocer del Señor, yo tenía problemas serios de alcohol. Yo conocí al Señor y nunca volví a tomar. Llevo 20 años que no. Y nunca he sentido ganas de tomar. Gracias a Dios. Es por la gracia de Él. No es porque yo soy fuerte, yo soy fuerte. No, lamentablemente eso no funciona así. Es por la gracia de Él. La gracia de Él me dio la fuerza para poder superar algo que era una debilidad en mí. Y gracias a Dios hoy puedo tener tranquilidad con eso. Y no porque sea no porque sea mi fuerza, porque la palabra dice que el que se sienta firme cuídese de no caer. No es por mí. Si fuera por mí tendría miedo, ahí sí no estaría seguro. Ahí sí tendría miedo, porque muy fácil caer. Quiero enumerarles 6 características de los que viven como hijos de la luz. Los que presentan exámenes, estas 6 características es importante que las tengan en cuenta. Primero, dejen de mentirse a ustedes mismos y a los demás. Dejen de mentirse a ustedes mismos y a los demás. Estuve leyendo un estudio sobre esto de las mentiras. Y las mentiras todos las tenemos como en un concepto de que es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Que es lo que nosotros exageramos, es lo que nosotros cambiamos un poquitico la percepción. Y terminamos diciendo cosas que están fuera de la realidad, ¿verdad? Bueno, hay otras personas que ya son más profesionales y meten a gente en problemas y hasta los hacen matar y cosas de estas. La mentira es mentira y Dios aborrece la mentira. Pero algo que destruye a las personas, y estoy hablándole para los creyentes, es las mentiras que se inventan para ellos mismos. Usted se puede inventar una mentira y se la cree y vive con esa mentira. Les voy a dar un ejemplo muy claro que el Señor pone hoy en mi corazón esta mañana. Yo conocí una familia en Bogotá cristiana, que ellos necesitaban un crédito. Realmente no necesitaban un crédito, necesitaban era una casa. Necesitaban una casa y alguien les ofreció un crédito de 200 millones de pesos. Les dijo, no, yo les puedo conseguir ese crédito de 200 millones. Y apenas, ¿sí? ¿Y qué necesitan? Demostrar que se ganan como 6 millones de pesos mensualmente. Ellos se ganaban como 1,5 millones.
Entonces ellos empezaron a crear todos los documentos y falsificaron y dijeron mentiras y demostraron que se ganaban ese dinero que dijeron que necesitaban. El asesor pues hizo su trabajo, porque pues esa parte es lo que hacen ellos. El todo fue que ellos empezaron y recibieron los 200 millones, compraron un apartamento y se compraron un carro. Pero seguían ganando el mismo 1,5 millones. Y después la cuota era de 1,5 millones. ¿Y con qué iban a comer? ¿Con qué iban a hacer? Antes, al contrario, tenían más gastos. El todo fue que ellos llegaron a un punto que habían vivido tanto el proceso de que se ganaban 6 millones de pesos que se lo habían creído. Pero cuando recibían el 1,5 millones se daban cuenta que no alcanzaba para pagar. ¿Qué pasó con esto? El señor dijo, no, se compró un carro último modelo. Dijo, no, lo voy a meter de Uber. Fue como la alternativa para no tener que vender el carro, para seguirse sosteniendo en su mentira. Y eso es porque uno no consulta a Dios. Y aparte de eso, uno dice mentiras, se las cree y quiere vivir por una mentira. Pero usted vuelve a la realidad cuando se cae al piso. Ellos tuvieron exactamente, mitómanos. Ellos tuvieron que vivir una situación tan dura, que usted se los encontraba y a usted le daba lástima. Y lo más triste era que se seguían justificando en la mentira. No, es que han salido nuevos gastos. Los gastos son los mismos. Lo que pasa es que compró un apartamento en un estrato 5, pues antes pagaba un arriendo. Pues o sea, claro que los gastos han aumentado. El problema es que usted todavía se sigue ganando el 1,5 millones. El todo fue que ellos tuvieron que separarse por un tiempo y tuvieron que pasar una situación muy difícil, salir del carro. Tuvieron un caos de vida. Vivieron una aflicción. ¿Y por qué? Porque se creyeron su propia mentira. Entonces, esto de las mentiras es supremamente delicado. Y hay otro tipo de mentiras en los creyentes. Cuando usted en una iglesia, y yo lo digo porque yo he tomado decisiones de moverme de un ministerio, guiado por Dios. Pero cuando usted toma decisiones y usted se lleva por delante personas que están de su lado, y usted hace que alguien se desvíe del camino, usted se hace responsable de eso. Usted se inventa una mentira. No, yo no vuelvo a la iglesia porque es que tal cosa. Y usted se inventó algo y usted se sostiene en eso. Y usted dice, en ese argumento, en esa justificación me sostengo para no volver a la iglesia. Y para que mis hijos no vuelvan. Y para que no llevar a mis hijos a la iglesia. Mire, yo le digo una cosa. Nosotros cuando salimos de la iglesia, que nosotros tomamos la decisión aquí en la casilla de salir de iglesia, nuestras hijas seguimos orando con ellas, adorando con ellas. Señor, guíanos para el paso que tenemos que dar. Pero nunca pensamos que nos teníamos que apartar de Dios. Así el hombre se equivoque, usted no puede inventarse cosas. La palabra dice, ay de aquel que haga pasar a uno de mis pequeñitos por el fuego. Es mejor que se amarre una piedra al cuello y se bote a un río. No lo tomen literal porque si no está el río crecido se escalabra con otra piedra. Pero algo que está pasando es que muchas personas crean una mentira, crean una justificación y cometen peores errores. Pero si es en las cosas de Dios, no se lleve a nadie por delante. Si usted se quiere alejar de Dios, aléjese usted, porque usted va a tener que vivir su propia terapia traumática. Pero no se lleve a nadie. No se lleve ni a sus hijos, no se lleve a su esposa, no se lleve a nadie. Si usted no está de acuerdo, no vaya. Diga, no, sigue yendo, tranquila. Y después cuando yo esté mal me levantas. Sí, es mejor 2 que 1, ¿no? No que ambos estén caídos porque ¿quién levanta al otro? Pero tenemos que tener mucho cuidado, supremamente delicado. Si Dios te encomienda a alguien, no lo dirijas a un error, amén. Ese es el problema de las mentiras. Y este punto es el más extenso, el de las mentiras. Tranquilo, los otros 5 son más cortos. Pero es que lo de las mentiras
es el fundamento de mucha gente hoy en día. Hay gente que se ha justificado. Hay gente que a causa de una relación tienen una discusión con el esposo o la esposa y entonces ya va a empezar a pelear. Entonces se justifican en una enfermedad y viven esa condición de enfermedad. No sé cuántos lo han vivido o conocen a alguien. Usted a veces se justifica en una enfermedad para evitarse el problema. Y entonces la otra persona, para esconderse y para manipular. Yo recuerdo que conocimos un caso, un testimonio de un señor que lo operaron de la columna. Y tenía un matrimonio muy atípico. Y la señora siempre era la que lo mandaba, que haga esto, que haga eso. El señor lo operaron y el señor feliz. Porque el señor, me duele la columna, qué mal operado, ya me toca vivir así. El señor convaleciente ya llevaba como 20 años de la operación. Y la señora le decía, ponga un bombillo. No, porque estoy operado. La señora ya ni le peleaba porque no estoy diciendo que pelear esté bien, pero lo que estoy diciendo es que él utilizó esa mentira y fue una mentira que él mismo se creó. Claro, tuvo exactamente un mecanismo de defensa para poder manejar o hacer llevadera su relación. Exactamente. Y un día van al médico y apenas llega y le dice, llega y dice a la señora, no, pero venga, vamos al médico, yo te quiero acompañar. Y apenas llega y entran al médico y apenas llega y dice, mire doctor, lo que pasa es que él vive con dolor permanente. Le hicieron un examen más profundo y dijo, no, pero usted ¿por qué dice que vive con dolor permanente? Y llega y dice, porque es que a mí me dijo el doctor que me tenía que cuidar muchísimo y no moverme, no hacer ejercicio. Sí señor, pero eso era en el periodo de convalecencia, en los 3 primeros meses. Ya lleva 20 años, tranquilo, usted ya debería estar trabajando hace tiempos. El problema de este señor, el problema para este señor es que se lo dijo delante de la esposa. Entonces la mentira se cayó. ¿Sí me hago entender? Pero eso pasa muchas veces. Hay personas que viven esos procesos así. Hoy le pido a Dios, y hoy oro en este púlpito, para que si hay alguna mentira en nuestra vida que nos justifica, no es que el que tenía la culpa era él, y de pronto no era tanto él. Culpamos a otra persona para hacer el resultado de lo que hoy hacemos mal. ¿Me estoy haciendo entender? Que hoy el Señor les hable. Hoy oro, no sé a quién le vine a hablar hoy, pero yo sé que Dios le va a hablar a alguno de ustedes y a los que están en transmisión, porque la palabra dice que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos libres y no digamos, no, de verdad, yo todavía quejándome porque me robaron en un negocio hace 10 años y que por eso es que estoy quebrado. O sea, chistoso, póngase otra vez a empezar de nuevo. Sí, hay gente, ¿y qué pasó? No, quebré. ¿Sí? ¿Cuándo? Hace 10 años. Señor, por Dios, reaccione. O sea, se convenció de esa mentira y sigue viviendo ahí. Tenemos que renovar nuestro pensamiento, amén. Segundo, deje ya el enojo y el orgullo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el enojo con el orgullo? El orgullo tiene que ver, es que cuando usted se enoja y a usted le cuesta pedir perdón, ahí hay orgullo. La Biblia dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? No te acuestes teniendo un problema con alguien. No te acuestes en tu casa. Si discutiste en tu casa, no te acuestes así. Y uno dice, sí, porque va a dormir mal, va a tener pesadilla. No, porque le está dando lugar al diablo. Porque le está dando lugar al diablo. Y eso no es fácil, porque usted sabe por qué es que uno no pide perdón o por qué no se disculpa. Por orgullo. Y usted sabe por qué vino la caída. ¿Por qué vino la caída de Satanás? Por orgullo. Esas son situaciones que uno dice, pastor, pero ¿por qué no predica mejor sobre prosperidad? Lo que pasa es que esto es lo que nos va a llevar a poder la bendición que Dios tiene para nosotros. Miren lo que dice el apóstol Juan, dice, amado, deseo que seas prosperado en todo
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pastor, ¿qué es prosperar tu alma? Es decir, amén. Ir a la iglesia, cantar duro, no. Prosperar el alma es la manera que usted renueva la manera de pensar. Amén. Cuando usted, exactamente, cuando tú estás pensando de una manera distinta, tú dices, Señor, de verdad que yo he hecho las cosas como mal. Cuando tú empiezas a renovar eso, el alma, la manera de pensar, el Señor está diciendo, deseo que seas prosperado y que tengas salud. Nosotros estamos lidiando con situaciones que no hemos querido resolver, y por orgullo tenemos que tomar decisiones. Cuando nosotros sabemos que nos conviene perdonar, entonces tomamos la decisión. Así de sencillo. Tenemos que tomar esa decisión, amén. Mire lo que dice el versículo 16. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. El enojo permite que vengan espíritus a operar en su vida y vengan a traer influencia. Nosotros, los hijos de Dios, el diablo no nos puede poseer, poltergeist, no. Pero sí vienen a traer influencia, y eso afecta nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Amén. Por eso es que dice la palabra, tenemos que estar atentos y no desconocer las acechanzas del enemigo. ¿Para qué? Para estar firmes a las acechanzas, a cualquier intento de ataque del enemigo. Amén. Tercero, sea honesto en todo. Eso es muy importante. Bueno, todos son importantes, pero quiero hacer un énfasis en esto. Mire lo que dice el versículo 28. Si eres ladrón, deje de robar. Así de sencillo. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Mire, algo que es supremamente importante, y eso es parte de la integridad. Integridad es ser una sola pieza. Una sola pieza. O sea, no que tiene fluctuaciones, no, una sola pieza, macizo. Así es mi carácter. Yo soy íntegro en mi carácter. Como soy en la casa, soy en la calle. Claro, que tenemos que ir renovando eso y trabajando en eso, claro. Porque entonces el Señor dijo, uy, no, ese es el angelito que necesito acá para el cielo, me lo llevo. No, todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Pero cuando nosotros entendemos a través de la palabra y la revelación de la palabra, nos esforzamos, perseveramos en hacer eso. Acá nos está hablando que en la manera que usted consiga el dinero, en la manera que usted consiga el sustento, va a marcar mucha diferencia en cómo vive usted. Si usted, para conseguir su sustento, lo hace a través de engaño, lo hace a través de trampa, a través de delito, usted va a tener situaciones difíciles que lidiar. Y eso no busque disfrazárselas a Dios. No busque disfrazárselas a Dios, porque Dios conoce todo. Dios conoce desde la intención del corazón. Si usted va a hacer un negocio con alguien, sea honesto. Si usted le prometió a alguien una comisión, páguesela. Si usted determinó que va a hacer algún negocio, sea correcto. Mire que la Biblia habla del peso y la medida. Habla con respecto a las personas. Yo cuando voy a comprar carne, yo, Señor, llévame donde personas que sean honestas. Y me gusta mucho cuando la gente pone en la báscula y pone bien y hacen bien el espero. Hay una gente que llegué y ponen y de una hacen el cálculo y uno ni alcanzó a entender qué fue lo que le marcaron. Hay personas que, y eso me gusta ir a comprar allá, porque usted sabe que están siendo honestos, por lo menos en esa parte. Pero nosotros, los hijos, los que vivimos como hijos de luz, en todo tenemos que ser honestos. En todo. Nosotros decimos vamos a hacer un negocio, lo hacemos tal cual, no vamos a ser ventajosos, y mucho menos para llevarle sustento a nuestra casa. Mucho menos la manera de llevar el sustento. No busquemos hacer dinero quitándole a otros o engañando a otros. Dios no es burlado, Dios no es burlado. Y esto de las terapias traumáticas aplica para cada uno de estos casos. Si usted no lo toma por las buenas, después viene su terapia traumática. Apenas, bueno. Si está para salvación, va a tener que pasar un tiempo difícil.
Cuarto, cambien la manera de hablar. Cambien la manera de hablar. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Mire que nosotros tenemos que aprender que el Señor a través nuestro quiere que nosotros seamos influencia y seamos de bendición para la gente. Pero la palabra también dice que por un pozo, o sea, por una llave, digámoslo así, por una llave no pueden salir dos tipos de agua, amarga y dulce. Solo puede salir uno. ¿Y por qué les digo esto? Porque a todo mundo le puede pasar eso y puede estar lidiando con eso. Pero cuando uno, acá la palabra, hoy nos está diciendo el Señor, sometámonos al Espíritu para que Él nos renueve y nos ayude a cambiar a través de la gracia. Tenemos que reconocerlo. Cuando uno no lo reconoce, uno dice, no, yo no soy así, y acaba de pegarle una tratada mala a la gente y dice, no, es que, y se justifica, tiene una justificación hasta para ser grosero. Eso tiene que reargüirnos a todos. La palabra tiene que reargüirnos a todos. O sea, no sea ofensivo, no emplee lenguaje grosero ni sea ofensivo con nadie. No hay ninguna justificación. O sea, ninguna justificación hay para pecar. Entonces también un ladrón se justifica, no, es que no tengo comida. No, entonces siga robando. No, Dios no le va a decir, bueno, pensé que era por otra cosa. No, Dios no se deja burlar. No, es que yo soy grosero porque no. O sea, con Dios hay que hacer las cosas bien. Y eso somos los hijos de luz. Señor, ayúdame con eso, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón para ti, Señor. No lo alcancé a decir, pero lo pensó. ¿Sí? Porque está diciendo que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. O sea, si la meditación de mi corazón tiene que ser agradable para Dios, es porque Dios escucha lo que medita mi corazón. Y si uno pasa por ahí y uno ve algo apenas, mejor se muriera. Y uno, Señor, venga, ¿qué estás hablando? Tú no estás hablando como un hijo de la luz, no estás pensando como un hijo de luz. Hay veces usted no ha visto cuando cogen a ladrones y empiezan a pegarles y usted ve personas que están así. No. Y usted ve a alguien que dice, no, pobrecito. Y hay otros que están haciendo fuerza como si estuvieran allá, dándole. O sea, uno dice, Dios mío, o sea, tenemos que saber que nosotros no somos jueces de nadie. Y claro, hay delitos y la gente tiene que unirse para que el delito no crezca. Pero no seamos nosotros tomados como jueces de nadie, o que la justicia nuestra juzgue a una otra persona o a Dios. Amén. Quinto, no entristezcan al Espíritu Santo. Esto es muy importante. La palabra dice, no contristéis el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Amén. Él está con nosotros en todo momento porque Él está en nosotros. Entonces no es que no se den cuenta el Espíritu Santo. No es que no se dé cuenta el Espíritu Santo, pero al contrario, eso nos hace más responsables. Porque cuando tú te haces responsable en lo íntimo, para ti lidiar con lo exterior va a ser muy fácil. Cuando tú tienes el carácter para hacer las cosas bien en tu intimidad, vas a poderlas hacer muy bien en el exterior. Amén. Sexto y último, sean rápidos para arrepentirse y rápidos para perdonar. Esto es muy importante. Es muy importante. Ser rápidos para arrepentirte. Cuando tú te equivocas, tienes que ser rápido para reaccionar. Rápido para reaccionar. Rápido para pedirle perdón a Dios. Rápido para subsanar la falta con la persona, porque tenemos que pedir perdón, arrepentirnos con Dios, pedir perdón, pero también pedirle perdón a las personas que están al lado. Eso no cuesta. Y cuando nosotros empezamos a entender lo importante que es eso,
Eso va a cambiar nuestra condición. Yo creo que ya lo comenté aquí en alguna ocasión, en una liberación, en un hecho de liberación. Estaba orando un predicador y el predicador estaba hablando, y llegó un momento que el demonio se manifestó. Y llega y le dice el predicador, llega y le dice, ¿qué estás haciendo? Y llega y dice, me llamo destructor y vine a destruir su vida. El demonio decía, vine a destruir su vida. Y llega y dice, destruí todo, su matrimonio, sus hijos, todo. Le quité el trabajo, pero él conoció a los de la luz. ¿Cuántos son los de la luz? Amén, amén. Dijo, él conoció a los de la luz y todo se dañó. Escúcheme muy bien, eso lo decía un demonio. Nosotros no aprendemos por los demonios, porque nosotros aprendemos por el Espíritu Santo. Quiero dar el testimonio de lo que pasó. Y llega y dice el hombre de Dios estaba orando por él, y apenas él llega y dice, nosotros, él tiene algo. Le dijo el demonio, él tiene algo. Y llega y le dice el hombre de Dios, dice, ¿qué es? Y llega y dice, que se arrepiente muy rápido. Y eso cortó que el enemigo siguiera operando en él. Después de que él vino al conocimiento de Dios, él ya no volvió a comportarse de la misma manera. Él entendió lo importante de arrepentirse cuando usted se equivoca, lo importante de usted poder pedir perdón. Eso quita argumentos en contra suya, en contra de lo que de que Dios, de que un enemigo venga a meterse en contra suya. Amén. Es muy importante, es muy importante. Dejen de mentirse a ustedes mismos y de mentirle a los demás. Dejen el enojo y el orgullo. Sean honestos en todo. Que como se gana dinero sea una manera honesta. Si no lo está haciendo así, digo, uy, no, de pronto tengo un socio. Yo no, Señor, yo soy muy honesto, pero mi socio sí es un tramposo. Pues deje esa sociedad. Porque usted, cuando determina unirse en yugo desigual, y cuando habla de yugo desigual no es solo la pareja del creyente y no creyente. Cuando es de yugo desigual es el que es temeroso de Dios y el que no es temeroso de Dios. No haga negocios con esa persona. Yo soy honesto, pero mi socio es ventajoso, es tramposo, es ladrón. No haga negocios con una persona de esas. No tenga negocios con él, y mucho menos una sociedad. Cambie la manera de hablar. Que cuando usted hable, usted inspire a otros. Que usted edifique. Que usted provoque a sed a las personas. Que cuando usted llegue a un lugar, usted empiece a hablar y la gente quiera empezar a decir, espere que termine de hablar para poderle contar lo que estoy sintiendo. Porque yo sé que en esa persona reposa algo de Dios. Y yo sé que va a venir respuesta de Dios. Eso es lo que Dios hace. Nosotros entendimos por qué nos invitaban harto a fiestas y asados. No era porque fuéramos el alma a la fiesta, era porque la gente decía, pastores, ¿pueden orar? Y después de que orábamos ya nos íbamos. Pero entendimos de que Dios nos va a usar. Dios a cada uno de ustedes los va a usar donde esté. Usted dice, ay, ¿cuál es mi púlpito? ¿Cuál es mi púlpito? Su púlpito es su trabajo. Su púlpito es su escritorio. Su púlpito es su carreta. Su púlpito es su computador. Su púlpito es donde usted está trabajando. Eso es lo que va a hacer que la gente venga al conocimiento de Jesús. Pero tenga cuidado, porque eso, como usted actúe, como usted reaccione, también va a ser la manera que va a hacer que muchos se alejen de Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Que no seamos piedra de tropiezo para muchos. Al contrario, que la gente diga, me gusta la manera que ven las circunstancias, quiero poder pensar así. Pero todo eso viene a causa de cómo hablemos, de cómo hagamos los negocios, de cómo reaccionemos. Amén. Y no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para salvación. La palabra dice que Él está con nosotros en todo momento y que Él nos anhela celosamente.
Es impresionante, cada vez que digo eso me dan ganas de llorar. Es impresionante que el mismo poder que sacó a Jesús de la muerte y lo llevó al reino, ese mismo poder esté dentro de nosotros. Y más tremendo, que Él me anhele. A mí me gusta algo que pasa en esta casa. Cuando nosotros nos despertamos, ha venido en estos días algo muy frecuente. 4:30 de la mañana, ¿verdad? Y pum, de pronto es que mi esposa queda despierta. Y yo apenas, cuando escucho, es que en el estudio empieza a sonar adoración. Entendemos que Él está ahí. Que es como cuando usted no han visto un niño cuando le dice papi, lléveme al parque. Y apenas, ya Gaby, espere ahorita, déjeme dormir y ya vamos. Y usted está así dormido y usted abre los ojos y ve que la está mirando ahí. Así es el Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente. Él quiere escucharnos. Él quiere escuchar Él no quiere escuchar al teólogo. Él quiere escuchar es al hijo. Él quiere escuchar a que le diga: papá, ayúdame con esto que no he podido lidiar. Ayúdame con esta dificultad. Él necesita escuchar nuestras palabras. Él no necesita escuchar oraciones armadas, oh majestuoso y solemnísimo. No, Él es nuestro papá y nos anhela celosamente. Amén. Y Él mismo va a empezar a poner palabras para que fluyas en la oración. Pero no dejes. Imagínate si tú estás en la casa y alguien se levanta y tú estás desayunando y pasan y no te saludan y tú: yo fui el que acabé de traer todo lo que van a desayunar. Así mismo le pasa a Dios. Yo soy el que le doy la provisión. Y uno pasa todo el día y todo el día está agitado con el WhatsApp. Eso sí tiene 4 horas para eso, pero no tiene 10 minutos para Dios. Y el Espíritu Santo ahí, igual que los niños esperando a que uno los lleva al parque. El Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Y no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo para Él. No lo contristemos. Contristarlo es ponerlo triste. Amén. Y arrepiéntanse rápido. Que seamos los más rápidos del meta para arrepentirnos y los más rápidos para pedir perdón. Amén. Yo no sé a cuántas personas hoy Dios les habló, pero si Dios les habló, pongámonos de pie y vamos a decirle: Señor, a través de tu Espíritu Santo, ayúdame a cambiar la manera de pensar.